El Wendigo es una criatura mitológica de la cual se dice que devoraba a los nativos americanos que se atrevían a entrar en los bosques de la región de los Grandes Lagos. Pero el Wendigo no es una mera leyenda, sino que responde a un fascinante sistema antropológico que articuló los valores de las tribus de los angloquinos, primeros pobladores de los bosques de Canadá y Estados Unidos. Durante milenios, la tradición oral mantuvo vivo al Wendigo y la cultura popular continúa alimentándolo. ¿Quién o qué es el Wendigo? ¿Y cómo escapar de él, si es posible? La criatura presta su nombre al controvertido término médico moderno de la psicosis de Wendigo, descrito por los psiquiatras como un síndrome cultural con síntomas como un intenso deseo de carne humana y miedo a convertirse en un caníbal. Las distintas versiones recogen dos formas en que el Wendigo puede poseerte. Una de ellas es la que ya he mencionado, recurriendo al canibalismo. La otra es durante un sueño. Parece que el Wendigo podría penetrar tu mente y hacer que te vuelvas violento, desarrollando una necesidad irresistible de comer carne humana. Si alguno de los miembros de la tribu era víctima de este suceso, sus compañeros debían eliminarle. En algunas comunidades indígenas, la destrucción del medio ambiente y la codicia insaciable también se ven como una manifestación de la psicosis. Según el antropólogo Marvin Harris, la leyenda de Wendigo se usaba, de nuevo, como recurso para contrarrestar otro tabú, el de acabar con un miembro de la tribu, lo que Harris denomina un sistema de homicidio por prioridad en situaciones ambientales extremas, los duros inviernos de Norteamérica. El mito lo describe como una criatura de aspecto humanoide, alta y huesuda. Posee largas extremidades, dedos finos y alargados como garras, un rostro terrorífico y dientes afilados. El Wendigo es tan alto como una persona, pero, según la leyenda, su estatura crece de manera proporcional al tamaño de las víctimas que va devorando. Es decir, mientras más víctima tiene, más grande es. Sus ojos, lechosos, parecen salirse de sus órbitas. Los Wendigos conservan algunos remanentes de cabello en sus cabezas, y en algunas versiones poseen también cuernos de alce. Su piel es dura como una coraza, y solo el fuego puede hacerles retroceder. El Wendigo es una criatura nocturna. Cuentan que recurría con su voz para llamar a sus víctimas. Estas, al oír su reclamo, se adentraban en el bosque y jamás regresaban. Otras versiones recogen cómo el Wendigo podía acudir hasta su víctima para darle la mano, y le hacía correr a la par, dando largas zancadas, que quedaban dibujadas en la nieve. En algún momento del recorrido, las pisadas humanas se desdibujaban, incapaces de seguir su paso, momento en el que el Wendigo elevaba por los aires a su rehén para luego devorarlo. En cuanto a sus capacidades, sus uñas afiladas y dedos largos les permiten trepar por árboles y muros. Son rápidos, pero poseen una desventaja estratégica. Su visión se basa en el movimiento, con lo que, cuenta la leyenda, si te quedas completamente quieto, es posible que el Wendigo te ignore. Esta psicosis existía en áreas donde el invierno hacía que la persona se aislara debido a la fuerte nevada y las condiciones adversas. Con estas condiciones difíciles se creía que la práctica del canibalismo se practicaba ocasionalmente y se creía que el Wendigo era el resultado de tales acciones. A menudo se dice que el Wendigo en un principio fue humano y que se había transformado a través del acto del canibalismo en un monstruo eternamente hambriento que no tenía una apariencia universal real. Según cuenta la leyenda, si te adentras en los bosques helados y la desesperación te atrapa, si tus compañeros desfallecen y tú, hambriento, osas por probar la carne humana para mantenerte con vida, invocarás al Wendigo y su espíritu te poseerá. Lo cierto es que la antigüedad del Wendigo es difícil de establecer. El mismo forma parte del sistema de creencias de la mitología angloquina, en concreto, las tribus de los Ojibwa, los Oltox, los Cree, los Naskapi y los Innu, cuya antigüedad se remonta a unos 4000 años atrás en el tiempo, aunque el primer reporte escrito de esta legendaria criatura fue hecho por Paul Le Jeune, un jesuita misionero que servía en Quebec a principios del siglo XVII. En 1636, el padre Paul envió a sus superiores en Roma un reporte donde se quejaba de una mujer nativa, quien en un trance espiritual previno que Achen iba a atacar a la aldea. Y entre varios relatos que recogen referencias al Wendigo, pervive uno muy famoso que se sitúa en el año 1878. Cuenta la historia de un nativo americano que fue expulsado de la tribu Cree, con lo que tuvo que refugiarse junto a su familia en el bosque. Un tiempo después, este hombre llegó a una ciudad cercana, demacrado y desesperado.
Al parecer, su familia había muerto de inanición. Pero los habitantes de la ciudad no le creyeron y llamaron a las autoridades para esclarecer el caso. Finalmente, el hombre tuvo que guiar a la policía hasta la cabaña donde había estado, viviendo con su familia. Allí encontraron un espectáculo macabro. Los restos de su mujer y sus hijos estaban esparcidos por el suelo y los cadáveres habían sido parcialmente devorados. El padre de familia fue condenado a morir a la horca y antes de morir se defendió, afirmando que el Wendigo lo había poseído, obligando así a matar a su familia. Durante los duros inviernos de Norteamérica era habitual una temporada de hambruna y extrema necesidad. Para evitar recurrir al canibalismo, las tribus narraban la historia del Wendigo a modo de advertencia. En cambio, estaba mucho mejor visto el suicidio, o incluso la inanición, que tener que recurrir a la atrocidad de comer la carne de alguno de sus parientes. El Wendigo es, por tanto, un recurso para establecer un sistema de valores y convivencia entre la población de los angloquinos. Esta bestia es el símbolo de la desesperación del hambre, la crueldad y el ensañamiento provocados por la inanición. Con el paso del tiempo, se acabó convirtiendo en leyenda, y la leyenda en un cuento de terror. Al fin y al cabo, la realidad es que nadie ha visto nunca un Wendigo. Dicen que solo sus víctimas saben cómo es. Por ende, si ves al Wendigo, entonces estás muerto. Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y puedes suscribirte. También compartirlo con un amigo. Desde ya, muchas gracias. Te deseo buenas noches.